Saludos, es la profesora Anaís Bonilla. El día de hoy vamos a trabajar la tertulia cinematográfica y literaria. En este caso vamos a realizar esta actividad que dice escribe una reseña literaria o crítica cinematográfica. Para ello elige un libro o película. Después sigue las siguientes pautas. La primera es busca información sobre el autor o autora para incluir los datos más importantes en la reseña. 2. Haz un breve resumen del argumento. 3. Enumera los aspectos que te parecen positivos y negativos de la obra. Luego de esto, revisa el borrador, incluye aspectos anteriores, revisa el léxico y la expresión, introduce una valoración personal y recuerda ser respetuoso con la obra. Elige un título atractivo y resume el contenido del artículo en el subtítulo. Como primer aspecto hay que tomar la información del autor que vayamos a escoger. En este caso lo importante es el nombre, la ocupación, aspectos resaltantes de sus obras. En este caso los aspectos del autor que tomé como ejemplo va a ser Rómulo Gallegos, conocido escritor venezolano. En este caso se colocan los aspectos más relevantes que se habían mencionado anteriormente, como Rómulo Gallegos, también es con su nombre completo, aquí lo vamos a colocar, Rómulo Ángel del Monte Carmelo Gallegos Freire. Nació en Caracas el 2 de agosto de 1884 y muere el 5 de abril de 1969. Fue un escritor y político venezolano. Se le ha considerado como novelista venezolano más reciente del siglo XXI y uno de los grandes literatos latinoamericanos de todos los tiempos. Algunas de sus novelas, como Doña Bárbara o Barracuda, han pasado a convertirse en los clásicos de la literatura hispanoamericana. En este caso podemos ver todos los elementos necesarios para hacer la descripción del autor del texto que vamos a trabajar. Luego de esto tenemos el siguiente aspecto que hay que tomar en cuenta, el argumento. El argumento se considera desde el aspecto de la obra literaria que vamos a hablar, en este caso porque estamos haciendo una tertulia literaria, pero si escoge cinematográfica, en este caso se hablaría de una película. Pero en el caso de los ejemplos que estamos viendo en este momento va a ser de una obra literaria. ¿Qué aspectos hay que tomar en cuenta para ese párrafo de argumento? El eje central de la obra, datos relevantes de esa obra, conflictos en que se centra la historia y acciones de los protagonistas. En el siguiente aspecto vamos a ver el ejemplo de cómo se ve el argumento como tal. Aquí podemos ver que Doña Bárbara narra la historia de una rica terrateniente que ha acumulado grandes tierras y manadas extensas de ganado, usando a los hombres para su provecho personal y sobornando a los funcionarios locales. Es la obra de mayor éxito de Rómulo Gallegos. En ella se dramatiza el conflicto de civilizaciones y barbaries que a su parecer definía el ser de Venezuela y su realidad. El final feliz simboliza un futuro esperanzador para el país. En este caso podemos ver los elementos cruciales que pide de descripción de la obra, que el que hace el protagonista, elementos cruciales de los conflictos vividos dentro de la obra. En este caso tomamos el contexto histórico vivido como tal. Otro aspecto a tomar en cuenta dentro de la tertulia literaria es la postura personal. En la postura personal se tocan los aspectos positivos y negativos de la obra, considerando así los elementos cruciales como el conflicto. En este caso vamos a mostrar de una vez el ejemplo en donde vamos a mostrar los elementos negativos de la obra, donde establece que dentro de la obra se representa el machismo primario venezolano como una bigamia socialmente aceptada, o sea que tiene dos dicotomías. Una de ellas es la violencia conyugal y el desprecio hacia las mujeres. Por otro lado, representa aquella Venezuela cruel, insensible,
por la corrupción, la traición, el despotismo, la falta de libertad, latifundios e injusticias y brujería. Pero en el melodrama se muestra que la realidad existía también una raza buena que ama, sufre y espera para luchar contra una dictadura desenfrenada. En este caso, la obra se desenvuelve dentro de la dictadura de Juan Vicente Gómez. Entonces podemos ver los elementos cruciales que crean conflictos dentro de la obra. Dentro de las posturas también están los aspectos positivos. En este caso mostramos el ejemplo donde dice Rómulo Gallegos, que es el escritor. Por otra parte, consideró en su obra una historia donde se resalta dentro de la literatura venezolana a la figura femenina como protagonista. Esto lo tomo como consideración como aspecto positivo porque es uno de los primeros escritores venezolanos y latinoamericanos que consideraron a la mujer como protagonista, ya que la mayoría de historias dentro de Latinoamérica el protagonista siempre era el hombre. Entonces, dentro de lo más representativo que tiene este escritor es que él consideró a la figura femenina como protagonista de sus historias. La mayoría de sus historias la protagonista es la mujer. Y no se aleja el caso de la obra que estamos hablando, que es Doña Bárbara. Otro aspecto relevante, el narrador se esfuerza por mostrar un escenario del paisaje venezolano, en el que se aparece en toda su teatralidad. Esto quiere decir que en el escenario que se muestra dentro de la historia o el contexto que se muestra, trata de reflejar o imitar la naturaleza, los aspectos paisajistas de lo que era la Venezuela en la época de la dictadura, mostrando todos esos esquemas de paisaje, la naturaleza y todas esas fuentes de contexto geográfico como tal. La naturaleza y la subjetividad interactúan dentro de la historia, mostrando elementos de las costumbres venezolanas. A pesar que se muestra la naturaleza, el contexto geográfico, la subjetividad muestra dentro de lo que es el contexto de los aspectos del paisajista y geográfico, muestra cómo la gente se desenvuelve en ese entorno y muestra sus costumbres venezolanas de la época, de cómo se comporta la mujer, de cómo se comporta el hombre. Luego de haber observado cómo se construye una tertulia literaria, vamos a hacer la construcción de ella. En este caso, de la obra Doña Bárbara, que es de Rómulo Gallegos. Entonces, lo primero que solicita es tener una titulación atractiva. En este caso, la llamé Doña Bárbara, la figura de la mujer en una época de hombres, ya que el personaje es una figura masculinizada, porque se convierte en la protagonista, vive una serie de circunstancias que la hacen tener poderío ante los hombres. Por eso es que le titulo como tal. Aquí está la titulación y los elementos cruciales que se van a mostrar dentro de la historia. Debes iniciar con la conceptualización del autor, estableciendo así que Rómulo Ángel del Monte Carmelo Gallegos Freire nació en Caracas el 2 de agosto de 1884. Dice Ivette es porque algunos datos bibliográficos muestran otros años, pero se lo puedes quitar. Y muere el 5 de abril de 1969. Fue un novelista y político venezolano. Se le consideró como novelista venezolano el más relevante del siglo XXI y uno de los grandes literatos latinoamericanos de todos los tiempos. Algunas de sus novelas, como Doña Bárbara o Barracuda, porque en algunas traducciones le llaman así, han pasado a convertirse en clásicos de la literatura hispanoamericana. O sea, ves que es el primer aspecto, hay que hablar del autor. Este es el primer lineamiento que necesita. Para proseguir de la siguiente manera, Gallegos, en su obra emblemática Doña Bárbara, narra la historia de una rica terrateniente que ha acumulado grandes tierras y manadas extensas de ganado, usando a los hombres para su provecho personal,
y sobornando a los funcionarios locales, pero en su juventud fue marcada por la tragedia. Es importante resaltar que en ella dramatiza el conflicto de las civilizaciones y barbaries que a su parecer definía el ser de Venezuela y su realidad en un contexto de dictadura. Vemos los aspectos generales de la historia. No obstante, dentro de los aspectos temáticos de la obra se representa el machismo primario venezolano como una bigamia socialmente aceptada, las violencias conyugales y el desprecio hacia las mujeres. Por otro lado, representa aquella Venezuela cruel, insensible por la corrupción, traición, despotismo, falta de libertad, latifundio e injusticia y brujería. Pero en el melodrama se muestra que en la realidad existe también una raza buena que ama, sufre y espera luchar contra una dictadura desenfrenada. Por otra parte, el escritor consideró en esta obra una historia donde se resalta dentro de la literatura venezolana a la figura femenina como protagonista. Otros aspectos relevantes: el narrador se esfuerza por mostrar un escenario de paisaje venezolano donde deja exponer con perfecta maestría la naturaleza y la tierra venezolana y de los seres más íntimos de sus entrañas, los llaneros. Y aquí podemos ver los elementos cruciales para crear lo que es la tertulia literaria. Si lo vas a hacer en el caso cinematográfico, de igual manera tomas el autor o el escritor que quieras trabajar como obra cinematográfica. Tomas un resumen base de la película, hablando de los mismos elementos, establece los aspectos positivos y negativos de la obra. Siempre tomamos en cuenta primero los negativos para poder mostrar los aspectos positivos de la obra y pueda acotar alguna circunstancia representativa como tal. Allí cumple con los mismos parámetros, pero aquí te muestro este ejemplo para ver si te funciona. Si no, puedes tomar una película cinematográfica, porque de las dos maneras se pueden realizar.